Leí el correo 2 veces. Luego una tercera. Las palabras no cambiaban. Era la lista oficial de bonificaciones de fin de año, enviada por Recursos Humanos. Nombres en una pulcra columna. Y el mío no estaba. El zumbido del aire acondicionado de la oficina parecía haberse vuelto más fuerte. O quizás era el silencio en mi cabeza, un vacío repentino donde antes había existido una frágil y agotada esperanza. Miré la pantalla, el resplandor blanco con las letras negras, y sentí un frío que no tenía nada que ver con la temperatura del edificio. Marcos, mi jefe, me lo había prometido. Lo había hecho en septiembre, después de que cerré la cuenta de Soluciones Globales, un cliente que llevábamos persiguiendo 2 años. Esto te asegura el bono más alto, Elena, dijo, dándome una palmada en la espalda que pretendía ser camaradería pero que se sintió como una marca de propiedad. Recordé esa reunión. El olor a café quemado de la cafetera de la oficina. La forma en que su sonrisa no llegaba a sus ojos. Yo estaba agotada. Había pasado las últimas 3 semanas trabajando hasta la medianoche, preparando la propuesta, investigando a la competencia, sacrificando las pocas horas que tenía con mis hijos. Le había entregado el éxito en una bandeja de plata. Y él había tomado el crédito. Por supuesto que lo había hecho. En la reunión general, habló de nuestro esfuerzo, pero el pronombre se sentía singular. Habló de su estrategia, de las noches que él había pasado pensando en el ángulo correcto. Yo estaba sentada en la tercera fila, invisible, aplaudiendo con los demás. Me dije a mí misma que no importaba. El bono era lo que importaba. El bono era la prueba. Ahora, mirando esa lista, la prueba estaba ahí. Pero no era la que yo esperaba. La prueba era que yo no era más que una herramienta para él. Una herramienta eficiente, fiable y, lo más importante, silenciosa. Cerré el correo. No sentí rabia. No sentí ganas de llorar. Sentí una calma extraña y hueca. Como si una parte de mí que siempre había estado tensa, esperando, luchando, simplemente se hubiera rendido y se hubiera hecho polvo. Apagué el ordenador. El resto de la oficina ya se había ido. Las luces estaban bajas, creando largas sombras entre los cubículos vacíos. Mi propio escritorio era un pequeño caos organizado, una foto de mis hijos, Lucas y Sofía, sonriendo con huecos en los dientes, una pila de informes que necesitaba revisar, una taza de café fría de hacía horas. Recogí mis cosas metódicamente. El bolso. El abrigo. La fiambrera vacía. Cada movimiento era deliberado, lento. Como si me estuviera moviendo bajo el agua. Caminé hacia el ascensor. El eco de mis tacones sobre el suelo de baldosas era el único sonido. En el coche, la lluvia empezó a caer. Pequeñas gotas que se convirtieron en un aguacero constante, las luces de la calle se difuminaban a través del parabrisas barrido por los limpiaparabrisas. No puse la radio. El ritmo monótono, limpiaparabrisas y lluvia, era todo lo que podía soportar. El bono no era solo dinero. Era un símbolo. Era el pago inicial de una casa pequeña en un barrio con mejores escuelas. Era el fin de vivir al día, de la ansiedad sorda que me acompañaba cada vez que abría una factura. Era la promesa que les había hecho a mis hijos en silencio, cada noche, mientras los arropaba en la cama. Mamá lo arreglará. Mamá nos dará un hogar seguro y Marcos lo sabía. Le había hablado de mis planes, en un momento de debilidad, de estúpida confianza. Pensé que si entendía lo que significaba para mí, lo respetaría. ¡Qué ingenua! Mi necesidad solo le había mostrado lo mucho que podía exigirme. Le había mostrado lo lejos que estaba dispuesta a llegar por una zanahoria que nunca tuvo la intención de darme. La traición no fue el dinero. Fue el cálculo. Él no se olvidó. La gente como Marcos no olvida cosas que afectan a su presupuesto o a su equipo. Él tomó una decisión. Decidió que yo no lo necesitaba tanto como su amigo del departamento de marketing, cuyo nombre sí estaba en la lista.
Decidió que yo seguiría ahí, trabajando el doble por la mitad del reconocimiento, porque ¿a dónde más podría ir? Una madre soltera con 2 hijos. Agradecida de tener un trabajo. Esa era la historia que él se contaba sobre mí. Llegué a casa. La luz del porche estaba encendida, un pequeño círculo amarillo en la noche húmeda. Dentro, todo estaba en silencio. La señora Carmen, la vecina que cuidaba a los niños por la tarde, les había dejado la cena y los había acostado. Había una nota en la encimera de la cocina. Los niños fueron unos ángeles. Te dejé un poco de sopa en la nevera, el olor de la casa me envolvió. Una mezcla de champú para niños, la tela suavizada de sus mantas favoritas y el aroma persistente de la sopa de pollo. Era el olor de mi mundo entero. El mundo por el que luchaba. Fui a sus habitaciones. Lucas dormía boca abajo, su manta de superhéroes a medio caer de la cama. Sofía estaba acurrucada con su conejo de peluche, su respiración era un susurro suave. Les di un beso en la frente a cada uno. Sus pieles eran cálidas, suaves. Por un momento, la calma hueca amenazó con romperse, con dar paso a un torrente de desesperación. Pero no lo hizo. Volví a la cocina. El zumbido del frigorífico era un sonido grave y constante. Miré la encimera limpia que la señora Carmen siempre dejaba impecable. Abrí el armario, saqué un paño y un bote de limpiador. Y empecé a limpiar. Limpié la superficie ya inmaculada, con movimientos largos y firmes. De un lado a otro. El olor químico del limpiador llenó el aire. Vi mi propio reflejo distorsionado en el granito oscuro y pulido. Seguí limpiando hasta que mis hombros empezaron a doler. No era un acto de limpieza. Era un acto de borrar. Estaba borrando la esperanza estúpida, la lealtad malgastada, la imagen de mí misma como una víctima agradecida. Cuando terminé, la encimera brillaba bajo la luz tenue. Puse a calentar agua en la tetera. No para café. El café era para trabajar, para mantenerme despierta, para producir. Hice una taza de té de manzanilla. El vapor se elevó en volutas lentas. Me senté a la mesa de la cocina. El mismo lugar donde ayudaba a Lucas con sus deberes y escuchaba a Sofía contarme sus historias del colegio. Pero esa noche, era mi espacio. Abrí mi ordenador portátil. El suave clic de las teclas rompió el silencio. No abrí mi correo del trabajo. No escribí una carta de renuncia furiosa. Creé un nuevo documento. Una página en blanco. En la parte superior, escribí un título. Plan de salida y entonces, por primera vez en muchas horas, respiré hondo. El aire llenó mis pulmones. No fue un suspiro de tristeza. Fue una inhalación de propósito. La lucha no había terminado. Simplemente había cambiado de campo de batalla. Y esta vez, las reglas las ponía yo. A la mañana siguiente, me desperté antes de que sonara la alarma. El cielo fuera de mi ventana era de un gris pálido, la promesa de un nuevo día. La rutina se apoderó de mí, un ballet familiar que realizaba en piloto automático. Despertar a los niños, preparar el desayuno, asegurarme de que los dientes estuvieran cepillados y las mochilas listas. Pero algo era diferente. La ansiedad sorda que normalmente se asentaba en mi pecho, el peso de la lista interminable de tareas, se había aligerado. No había desaparecido, pero se había transformado en algo más afilado, más centrado. Energía. En el trabajo, saludé a todos con la misma sonrisa cansada de siempre. Nadie notó nada. ¿Por qué lo harían? Mi mundo interior se había derrumbado y reconstruido en una noche, pero mi fachada exterior era impecable. Marcos pasó por mi escritorio. Elena, buenos días. ¿Todo bien? Pareces cansada. Su voz tenía ese tono de falsa preocupación que había aprendido a perfeccionar. Levanté la vista de mi pantalla. Le di una sonrisa pequeña y neutral. Solo una mala noche, Marcos. Los niños,
Ya sabes, era la excusa perfecta, la que él esperaba. La que reforzaba su narrativa de mí como una madre soltera abrumada. Ah, sí. Bueno, asegúrate de tomar un café, dijo, y siguió su camino, ya perdido en sus propios pensamientos. No preguntó por el bono. No mencionó la lista. Para él, el asunto estaba cerrado. Para mí, acababa de empezar. Ese día, durante mi hora de almuerzo, no comí en la sala de descanso. Fui a la sala de archivos, un lugar polvoriento y olvidado en el sótano. El olor a papel viejo y tóner de impresora era denso. Bajo la luz parpadeante de un fluorescente, comencé mi trabajo. Accedí a los servidores de la empresa. Busqué en mis correos electrónicos enviados, retrocediendo meses, luego años. Cada correo electrónico en el que le enviaba un informe final. Cada mensaje en el que le resumía una llamada exitosa con un cliente. Cada vez que le recordaba una reunión que él había olvidado. Guardé cada uno de ellos como un PDF. Metódicamente. Creé una carpeta en una unidad USB que había traído de casa. La llamé a archivo. Luego, accedí a los registros de ventas. Imprimí mis cifras de los últimos 3 años. Página tras página de números negros sobre papel blanco. Usé un rotulador amarillo para resaltar cada vez que había superado mis objetivos. La pila de papel crecía a mi lado, un monumento tangible a mi trabajo, a mi valor. Recordé la cuenta de Aeronáutica del Norte. Marcos me había dicho que era imposible. Que estaban demasiado arraigados con la competencia. Pasé 6 meses cultivando esa relación. Aprendí los nombres de los hijos del director de compras. Le envié un artículo sobre su equipo de fútbol favorito. Construí un puente de confianza, ladrillo a ladrillo. Cuando finalmente firmaron, fue un contrato de 5 años. En la reunión de celebración, Marcos habló de cómo su persistencia había dado sus frutos. Imprimí ese contrato. Lo añadí a la pila. Esto no era por venganza. No planeaba enfrentarme a él con esta evidencia. No iba a suplicar por el reconocimiento que me merecía. Este dossier no era para él. Era para mí. Era la armadura que estaba construyendo, pieza por pieza. Era la prueba irrefutable, no para convencer a mi jefe, sino para erradicar cualquier duda persistente en mi propia mente. La duda que susurraba que tal vez no era lo suficientemente buena. Que tal vez tenía suerte. Que tal vez él tenía razón al pasarme por alto. Esa noche, después de acostar a los niños, llamé a Clara. Clara y yo habíamos trabajado juntas en mi anterior empresa. Ella había sido mi mentora, una mujer mayor, sin pelos en la lengua y con una visión de rayos X para detectar las sandeces corporativas. Se había jubilado hacía un par de años, pero seguíamos en contacto. Necesito verte, le dije por teléfono. Mi voz sonaba extrañamente firme. Suenas diferente, respondió ella. ¿Qué ha pasado? Te lo contaré cuando nos veamos. Nos encontramos al día siguiente en una pequeña cafetería a medio camino entre su casa y mi oficina. El lugar olía a granos de café recién molidos y a pasteles de almendra. La calidez del lugar era un bálsamo. Le conté todo. La promesa. El trabajo extra. El correo electrónico. La lista. Mi noche de limpieza y claridad. Hablé sin emoción, exponiendo los hechos como si estuviera presentando un informe. Clara escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando, sus ojos agudos fijos en los míos. Cuando terminé, se reclinó en su silla y tomó un sorbo de su capuchino. Bueno, dijo finalmente, dejando la taza en el plato con un suave tintineo. El bastardo finalmente te mostró quién es de verdad. No hubo compasión en su voz. Hubo validación. Y eso era exactamente lo que necesitaba. Pensé que si trabajaba más duro, empecé a decir, la vieja narrativa tratando de reafirmarse. Error de novata, me interrumpió. Trabajar más duro para gente como Marcos no te gana el respeto.
Solo les enseña que pueden exigirte más por menos. Has sido una empleada excelente y una inversión terrible para ti misma. Sus palabras eran duras, pero ciertas. Se sentían como un hueso que se vuelve a colocar en su sitio. Doloroso, pero correcto. Entonces, ¿qué vas a hacer?, preguntó. ¿Vas a ir a recursos humanos? Negué con la cabeza. No. Recursos humanos está para proteger a la empresa, no a mí. Y no quiero su dinero. No así. No como una limosna. Después de montar una escena le hablé de mi plan. Del dossier. De mi intención de buscar un nuevo trabajo. Una lenta sonrisa se extendió por el rostro de Clara. Bien. Muy bien. Estás dejando de jugar a su juego y estás empezando a jugar al tuyo. Se inclinó hacia adelante. Pero tienes que ser inteligente. Estratégica. Él tiene la visión estratégica de un pececillo. Obviamente no vio venir esto. Usa eso a tu favor. Por primera vez en años, sentí que tenía una aliada. Alguien que veía la situación con la misma claridad cristalina que yo había encontrado en el fondo de mi taza de té. La sensación de alivio fue tan inmensa que casi me hizo llorar. Pero las lágrimas no vinieron. En su lugar, sentí una oleada de fuerza. Hay una empresa, dijo Clara, Comptec. Su vicepresidente de ventas es una mujer llamada Isabel Rojas. Es dura, pero justa. Valora los resultados por encima de todo. No le importa si tienes que salir a las 3 para recoger a tus hijos, siempre y cuando hayas cerrado tus tratos. El nombre sonaba familiar. Eran nuestros mayores competidores. Empieza por ahí, dijo Clara. Prepara tu currículum. Y cuando lo hagas, no escribas sobre tus responsabilidades. Escribe sobre tus logros. Cuantifícalos. Aumenté las ventas en un 20%. Aseguré un contrato de $15 millones. Reduje el ciclo de ventas en un 15%. Haz que sea imposible que te ignoren. Salí de esa cafetería sintiéndome como una persona diferente. La víctima silenciosa se había quedado atrás, sentada en esa silla. La persona que caminaba de vuelta a su coche era una estratega. Esa noche, el ritual fue el mismo. Cena, deberes, cuentos, arropar a los niños. El olor a champú de manzanilla de Sofía. El tacto de la manta de Lucas, gastada y suave por el uso. Pero cuando la casa quedó en silencio, y el zumbido del frigorífico se convirtió en la banda sonora de mi noche, mi tarea fue diferente. Abrí mi ordenador portátil y mi plan de salida. Debajo, abrí mi antiguo currículum. Lo miré con los ojos de Clara. Estaba lleno de frases pasivas. Responsable de gestionar cuentas, encargada del desarrollo de nuevos negocios. Borré todo. Y empecé de nuevo. Con mi dossier a mi lado, la pila de papeles que olían a la soledad de la sala de archivos, empecé a escribir. Cada línea era una declaración de hechos. Una afirmación de mi valor. El suave tecleo del portátil en la casa silenciosa no era un sonido de trabajo pesado. Era el sonido de mí misma, reclamándome. Los días que siguieron se asentaron en un nuevo ritmo. Por fuera, yo era la misma Elena de siempre. Cumplía con mis deberes con una eficiencia tranquila. Entregaba mis informes a tiempo. Asistía a las reuniones y tomaba notas. Era un fantasma profesional, presente en cuerpo pero con la mente en otro lugar. Marcos pareció relajarse. Mi aparente aceptación de la situación del bono confirmó su creencia de que yo era dócil, de que no tenía otras opciones. A veces, casi podía oír sus pensamientos: lo ha superado. Sabía que lo haría. Es una buena chica. Esta subestimación era ahora mi mayor ventaja. Mi vida real comenzaba después de las 5 de la tarde. Se desarrollaba en las horas robadas a la noche, bajo la luz de una lámpara de escritorio, con el resto de la casa sumida en la oscuridad y el silencio. Terminé mi nuevo currículum. Era una página, afilada y potente. Cada viñeta era un golpe. No había adjetivos, solo verbos de acción y números.
Envié mi solicitud a Comtech, a la atención de Isabel Rojas, junto con una carta de presentación concisa que había reescrito una docena de veces. Pulsar el botón de enviar fue un acto de desafío silencioso. Sentí un pequeño temblor en la mano al hacerlo. Era el primer ladrillo que colocaba en el camino hacia mi nueva vida. Mientras esperaba, mi interacción con Marcos se convirtió en un estudio de minimalismo corporativo. Dejé de anticipar sus necesidades. Dejé de ofrecerle soluciones a problemas que él aún no había identificado. Hacía exactamente lo que me pedían. Ni un ápice más. El cambio fue sutil, pero él lo notó. Estaba acostumbrado a que yo fuera su red de seguridad, la que recordaba los detalles que él olvidaba, la que pulía sus ideas a medias hasta convertirlas en propuestas viables. Ahora, esa red había desaparecido. Un día, me envió un correo electrónico a las 4 de la tarde. El asunto era urgente. Elena, necesito el análisis de mercado para el cliente de logística para la reunión de mañana por la mañana. No lo encuentro en mis archivos. ¿Puedes prepararlo? La antigua Elena se habría quedado hasta las 10 de la noche, alimentada por café y ansiedad, para salvarlo de su propia desorganización. La nueva Elena miró el reloj. Eran las 16:05. Mi jornada terminaba a las 17. Respondí. Hola, Marcos. El análisis que solicitas requiere varias horas de trabajo. No es posible completarlo antes del final del día. Si me hubieras avisado antes, podría haber reorganizado mis prioridades. Te sugiero que pospongas la reunión. Envié el correo y empecé a guardar mis cosas. A las 17 en punto, apagué mi ordenador. Mientras caminaba hacia el ascensor, vi a Marco salir de su oficina con el rostro desencajado. Me vio, y una mezcla de pánico e incredulidad cruzó sus facciones. No dije nada. Solo le di un leve asentimiento y pulsé el botón del ascensor. El silencio en el viaje hacia abajo fue glorioso. No era un silencio de sumisión. Era un silencio de poder. El poder de establecer un límite. Una semana después, recibí un correo electrónico. El remitente era de Comtech. El asunto, invitación a entrevista. Mi corazón dio un vuelco, un golpe sordo y fuerte en mi pecho. Lo leí 3 veces para asegurarme. Me ofrecían una entrevista con la propia Isabel Rojas para un puesto de gerente de cuenta senior. La entrevista era en 3 días. La noche anterior, apenas dormí. No por nerviosismo, sino por preparación. Me senté en el suelo de mi salón, rodeada de las páginas de mi dossier. Repasé cada cuenta, cada victoria, cada desafío. No estaba memorizando respuestas. Estaba reconectando con la profesional en la que me había convertido. Recordé la primera vez que sentí el miedo de una llamada en frío. La sequedad en la boca, las palmas sudorosas. Recordé la emoción de mi primer sí. Recordé la satisfacción de resolver un problema complejo para un cliente, de convertir a un detractor en un defensor. Estas no eran solo líneas en un currículum. Eran mi historia. Y por primera vez, me sentía orgullosa de ella, sin la sombra de la falta de reconocimiento de Marcos. El día de la entrevista, dejé a los niños en el colegio y conduje hasta el centro de la ciudad. El edificio de Comtech era de cristal y acero, reluciente bajo el sol de la mañana. Se sentía como un mundo diferente al de mi oficina de paredes color beige y moqueta gastada. La oficina de Isabel Rojas estaba en la planta más alta. Tenía una vista panorámica de la ciudad. Era una mujer de unos 50 años, con el pelo corto y gris y una mirada directa que no dejaba lugar a la ambigüedad. No hubo charla trivial. Me indicó una silla y fue directa al grano. Tu currículum es impresionante, Elena. Números muy sólidos. Ahora, cuéntame la historia que hay detrás de ellos y lo hice. Saqué mi portafolio, una versión pulida de mi dossier. La guié a través de mis mayores éxitos. No hablé de Marcos. No me quejé de mi situación actual.
me centré en el trabajo. Hablé de estrategia, de relaciones con los clientes, de cómo identifiqué nuevas oportunidades de mercado. Hablé de la cuenta de soluciones globales. Mi anterior jefe no creía que fuera posible, dije, eligiendo mis palabras con cuidado. Pero vi una oportunidad en su cadena de suministro que nadie más había notado. Mi estrategia no fue venderles un producto, fue venderles una solución a un problema que ni siquiera sabían que tenían. Isabel Rojas escuchaba, sin interrumpir, haciendo preguntas agudas que iban al corazón del asunto. ¿Cuál fue tu tasa de retención de clientes en el último año fiscal? ¿Cómo manejaste la objeción de precios con el cliente de aeronáutica? Respondí a cada pregunta con hechos y datos. Mi preparación dio sus frutos. No estaba tratando de impresionarla. Simplemente le estaba mostrando mi competencia. La entrevista duró exactamente 1 hora. Al final, se reclinó en su silla. Eres buena, dijo, como si fuera un hecho científico. Muy buena. Pero aquí el ritmo es rápido. Las expectativas son altas. Somos un equipo de alto rendimiento. El alto rendimiento es lo único que conozco, respondí, y por primera vez en la conversación, vi el atisbo de una sonrisa en sus labios. Recibirás noticias nuestras, dijo, y me acompañó hasta la puerta. Salí del edificio sintiéndome extrañamente en paz. No sabía si conseguiría el trabajo, pero no importaba. En esa sala, me había visto a mí misma a través de los ojos de otra persona, de alguien que valoraba lo que yo aportaba. Me había presentado no como una empleada subestimada, sino como una profesional de alto calibre. Y eso, en sí mismo, era una victoria. La llamada llegó 2 días después. Era el director de recursos humanos de Comptec. Señora Elena, me complace extenderle una oferta para el puesto de gerente de cuentas senior. Me senté en el borde de mi cama, el teléfono apretado contra mi oreja. El zumbido del frigorífico desde la cocina parecía un redoble de tambores. Me detalló la oferta. El salario base era un 20% más alto que el mío actual. Y luego, habló de las comisiones. Nuestra estructura de comisiones es directa y se basa en el rendimiento individual. Está garantizada y se detalla por escrito en su contrato. Creemos en recompensar directamente a nuestros mejores talentos. Garantizada. Por escrito. Esas 2 frases resonaron en mi cabeza. Eran el antídoto a las promesas vacías y las palmaditas en la espalda. Eran la diferencia entre la esperanza y la certeza. Acepto el puesto, dije, mi voz sonando más firme de lo que me sentía. Después de colgar, me quedé sentada en silencio durante un largo rato. No hubo un grito de alegría. No hubo un baile de la victoria. Hubo una profunda y abrumadora sensación de calma. La sensación de la tierra firme bajo mis pies después de una larga travesía por un mar tormentoso. El siguiente paso era la renuncia. No sentía miedo. No sentía rencor. Solo una tranquila resolución. Redacté mi carta de dimisión. Era breve, profesional y directa. Agradecía a la empresa la oportunidad y especificaba mi último día, 2 semanas a partir de esa fecha. Al día siguiente, solicité una reunión con Marcos y un representante de recursos humanos. Quería un testigo. Quería que todo fuera oficial, innegable. La reunión tuvo lugar en una pequeña sala de conferencias sin ventanas. El aire estaba viciado. Me senté frente a Marcos, con la representante de recursos humanos, una mujer joven llamada Laura, a su lado. Coloqué 2 copias de mi carta de dimisión sobre la mesa. Una para cada uno. Marcos la leyó, y su rostro pasó por una serie de emociones en rápida sucesión, confusión, sorpresa, y luego una pizca de pánico. Elena, no entiendo, dijo, bajando el papel. ¿Esto es una broma? No, Marcos. Es mi renuncia formal, respondí con calma. Pero, ¿por qué? Si es por el bono, fue un error administrativo. Un simple descuido. Podemos arreglarlo.
Hablaré con finanzas. Te conseguiremos un pago extraordinario. Su oferta era la última y más patética de sus manipulaciones. El dinero que me había negado, ahora me lo ofrecía como un soborno para que me quedara. Como si mi lealtad tuviera una etiqueta de precio. Lo miré directamente a los ojos. La calma que sentía era como una capa de hielo. No fue un descuido, Marcos, dije, y mi voz era baja pero clara, llenando el pequeño espacio. Fue un patrón. Un patrón de tomar el crédito, de subestimar mi trabajo y de dar por sentada mi contribución. Laura, de Recursos Humanos, se movió incómoda en su silla. Marcos palideció. No te estoy pidiendo que arregles nada, continué. No estoy aquí para negociar. Estoy aquí para informarte de mi decisión. Mi último día será en 2 semanas. No levanté la voz. No enumeré mis quejas. Mi dossier, mi armadura, permaneció en mi bolso, innecesario. La verdad no necesitaba ser gritada. Solo necesitaba ser dicha, una vez, con convicción. Marcos abrió la boca para hablar, pero no salió ningún sonido. Por primera vez, lo veía sin palabras, sin una excusa fácil o una promesa vacía. Vio que el juego había terminado. Había perdido el control sobre mí, y esa comprensión lo dejó completamente desarmado. Me levanté. Gracias por vuestro tiempo. Laura de Recursos Humanos carraspeó. Elena, tendremos que programar una entrevista de salida. Por supuesto, asentí. Envíame la invitación. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta. No miré atrás. Al cerrar la puerta, el clic del pestillo fue el sonido más satisfactoriente que había escuchado en años. Fue el sonido de una jaula abriéndose. El sonido de mi propia liberación. Mis últimas 2 semanas fueron un ejercicio de desapego profesional. Realicé la transferencia de mis cuentas con una eficiencia meticulosa, creando documentos detallados y asegurándome de que la transición fuera lo más fluida posible. No lo hice por Marcos, ni por la empresa. Lo hice por mis clientes, que habían confiado en mí, y por mi propio sentido de la profesionalidad. Marcos me evitaba. Cuando nos cruzábamos en el pasillo, murmuraba un saludo y miraba al suelo. El poder que una vez tuvo sobre mí se había evaporado, y sin él, parecía más pequeño, menos imponente. Era solo un hombre mediocre que se había aprovechado de la lealtad de otra persona. Mis compañeros de trabajo estaban sorprendidos. Algunos me ofrecieron palabras de apoyo en susurros, en la sala de descanso o por mensaje de texto. «Haces bien en irte», me escribió una colega. Este lugar te estaba consumiendo. Me di cuenta de que mi silencio no había sido tan invisible como pensaba. Otros habían visto la injusticia, pero estaban demasiado asustados para hablar. La entrevista de salida con Laura de Recursos Humanos fue predecible. Me senté en la misma sala de conferencias sin ventanas. Ella tenía un formulario estándar. ¿Cuál es el motivo de su salida? He aceptado una oportunidad de crecimiento profesional en otra empresa, dije, usando el lenguaje corporativo estándar. ¿Hubo algún problema o insatisfacción que le gustaría compartir? Sus comentarios son valiosos para nosotros. La miré. Era joven, probablemente recién salida de la universidad, siguiendo un guión. Podría haberle contado todo. Podría haberle mostrado mi dossier. Podría haber desatado años de frustración. ¿Pero para qué? La empresa ya había demostrado lo que valoraba. Mi partida era mi comentario más elocuente. Estoy agradecida por la experiencia que he adquirido aquí, dije, una verdad a medias. Pero mi nuevo puesto se alinea mejor con mis objetivos profesionales a largo plazo. Era una respuesta pulcra, cerrada, que no le daba nada a lo que agarrarse. Ella marcó una casilla en su formulario y pasó a la siguiente pregunta. La entrevista terminó en 15 minutos. Mi último día, limpié mi escritorio. Tiré tazas de café viejas y bolígrafos que no funcionaban. Guardé la foto de mis hijos en mi bolso. El escritorio, una vez el centro de mi universo profesional, se convirtió en una superficie anónima de laminado de madera. A las 5 de la tarde, me levanté para irme.
Nadie organizó una despedida. No hubo pastel ni tarjeta firmada. Y eso estuvo bien. Prefería una salida limpia. Cuando estaba en la puerta, una de mis compañeras, María, se acercó a mí. Te vamos a echar de menos, Elena. Eres la mejor de todos nosotros, tú también puedes hacerlo, le dije en voz baja. No olvides lo que vales, ella asintió, con una chispa de algo en sus ojos. Esperanza, tal vez. Salí del edificio por última vez. El sol de la tarde era cálido en mi cara. Respiré hondo. El aire olía a libertad. El lunes siguiente, empecé en Comtech. El primer día fue un torbellino de presentaciones, formación y papeleo. El ambiente era completamente diferente. Había una energía, un zumbido de propósito. La gente hablaba de ventas y estrategia con pasión. Se sentía como pasar del blanco y negro al color. Isabel Rojas me asignó mis primeras cuentas. Eran desafiantes, pero emocionantes. Me dio la autonomía que nunca había tenido. Confío en tu criterio, Elena, me dijo. Manténme informada, pero dirige tus cuentas como mejor te parezca. La confianza era un regalo inesperado. Me hizo querer trabajar más duro, no por miedo o por una promesa vaga, sino por un deseo genuino de tener éxito. Mi nueva vida comenzó a tomar forma. Mis mañanas ya no estaban llenas de esa ansiedad sorda. Me despertaba, hacía café, y me sentaba durante 5 minutos en silencio, mirando el amanecer por la ventana de la cocina. Era un pequeño lujo, pero se sentía inmenso. Las mañanas con los niños se volvieron menos frenéticas. Había más risas, menos prisas. El olor a champú de manzanilla de Sofía ya no era una señal en la cuenta atrás hacia una jornada laboral estresante, sino simplemente el dulce aroma de mi hija. Las noches también cambiaron. Salía de la oficina a una hora razonable. La cultura en Comtech no era sobre calentar la silla, era sobre obtener resultados. Cuando llegaba a casa, tenía energía para ayudar con los deberes, para jugar a un juego de mesa, para escuchar realmente las historias del día de mis hijos. Una noche, después de acostarlos, me senté en el sofá. La casa estaba en silencio, excepto por el familiar zumbido del frigorífico. Pero el silencio se sentía diferente. No era un silencio de soledad o agotamiento. Era un silencio de paz. Miré a mi alrededor, a mi pequeño apartamento alquilado. No era la casa con jardín que había soñado, todavía no. Pero por primera vez, sentí que era un verdadero hogar. Un lugar seguro que yo había construido. En mi bolso, todavía llevaba la unidad USB con mi archivo. No la había vuelto a abrir. No necesitaba hacerlo. La armadura había cumplido su propósito. Me había protegido cuando era vulnerable. Ahora, mi propia confianza era mi protección. Unos meses después, recibí mi primer informe de comisiones. Lo abrí con un nudo en el estómago, un residuo de viejos miedos. El número en la parte inferior de la página me hizo contener la respiración. Era más de lo que había ganado en bonos en los últimos 3 años juntos. No era solo el dinero. Era la prueba. La prueba tangible, por escrito, de que mi trabajo era valorado. La prueba de que la promesa se había cumplido. Esa noche, mientras arropaba a Lucas, él me miró con sus ojos somnolientos. «Mamá, ¿eres feliz en tu nuevo trabajo?» La pregunta me tomó por sorpresa. Los niños lo notan todo. Notan la tensión en tus hombros, la sonrisa forzada, el suspiro cansado. Y notan cuando esas cosas desaparecen. Le acaricié el pelo. Sí, cariño. Mamá es muy feliz y al decirlo, me di cuenta de la profunda verdad de esas palabras. La felicidad no era un destino, una casa o una cifra en una cuenta bancaria. Era este momento. La calma. La sensación de estar completa, de ser la dueña de mi propia vida. La traición de Marcos no me rompió. Me despertó.
Me obligó a ver que había estado aceptando migajas cuando merecía un banquete. El bono que olvidó resultó ser el mayor regalo que me pudo haber hecho. Me dio la claridad para dejar de luchar por un asiento en una mesa donde no me respetaban, y en su lugar, me dio el valor para construir mi propia mesa. Miré a mis hijos durmiendo, sus rostros serenos a la luz de la luna que se filtraba por la ventana. El mundo que estaba construyendo para ellos no se basaba en sacrificios silenciosos o esperanzas rotas. Se estaba construyendo sobre una base de respeto propio, de fuerza y de la tranquila certeza de que su madre era la arquitecta de su propio futuro. Y ese era un cimiento que nada ni nadie podría volver a resquebrajar. Si esta historia te ha resonado, por favor, compártela. Alguien ahí fuera necesita saber que no está solo y que su fuerza es suficiente.